Y aquí, Católico Vive, su super canal, estamos aquí. Vamos a hablar de por qué los católicos usamos crucifijos. Piensen aquí y lo averiguarán. Como hemos escuchado, entre las opciones que realizan generalmente los protestantes y las sectas es del uso de los crucifijos. Obviamente, primero van las imágenes, de segundo María, y después viene lo más. Para ellos usar la cruz es una locura, ya que la cruz es el arma que mató al Salvador. Otros también argumentan que no se puede usar la cruz, porque la propia escritura la ha maldecido. Maldito el que cuelga en un madero. Deuteronomio 21:23. Por todo ello, los protestantes no usan crucifijos. Tampoco logran entender por qué los católicos lo usamos. Concretamente, en ese artículo vamos a dar respuesta a esas cuestiones y explicar por qué usamos crucifijos los católicos. ¿Qué es la cruz para el católico? En primer lugar, debemos aclarar qué es la cruz para nosotros católicos, para luego pasar a dar respuesta a las principales objeciones protestantes. En el Antiguo Testamento y en toda la cultura religiosa antigua, la cruz es tan solo un instrumento de suplicio, sin ninguna connotación significativa, como lo podemos ver en Génesis 40:19, en Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Pero Dios elige la cruz para su Hijo Jesucristo muera en ella. Marcos 15:13, del 3 al 15 y después del 24 al 37. También se puede ver en Mateo 27, del 26, capítulo 20, versículo 26 y después versículo 31 al 50. Lucas capítulo 23, del 21 al 23 y después del 26 al 46. Y Juan capítulo 19, del versículo 15 al 30. Y mediante su muerte en cruz salve al mundo. Ok, lo podemos ver en Efesios 2, capítulo 2, versículo 16. En Colosenses capítulo 1, versículo 20. En Filipenses capítulo 2, versículo 8. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y en la 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A partir de este misterioso designio de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. La cruz es un sentido físico, cuanto lo requieran las circunstancias, y siempre en sentido espiritual se ha convertido en un camino inesquivable para alcanzar la salvación, como lo podemos leer en Marcos capítulo 8, versículo 34, Mateo capítulo 16, versículo 24, Lucas capítulo 9, versículo 22, Gálatas capítulo 2, versículo 19, del 3 y 1, el 6 y el 14, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y también podemos ver el 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Para nosotros se ha convertido en una señal del cristianismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan capítulo 3, del 14 al 15. De la misma manera que los israelitas recuperaron la salud al mirar a la serpiente, nosotros somos curados al mirar al Hijo de Dios levantado en la cruz, convirtiendo la cruz en la puerta que da paso a la gloria. Pero no solo es el signo de salvación con el cual Dios ha hecho carne, derrotó a Satanás. El Dios hecho carne derrotó a Satanás. También es la señal del discípulo de Cristo. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Mateo capítulo 2, versículo 30. Lo siento si escuchan unos ruidos, es que hay un taller por aquí cerca y hay más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Ser cristiano es aprender a amar con un amor como el de Cristo, amor hasta la cruz. Por ello, la cruz nos representa nuestras dificultades de la vida, nuestros dolores, nuestras penas. Pero ver en ella clavada al Salvador es lo que nos da fuerza para tomarla y seguir adelante. Si somos dignos seguidores de Cristo, cargaremos con la cruz. La representación física de la cruz es en forma de crucifijo. No es otra cosa que una señal o marca para recordarnos esto. Por eso es que el propósito apóstol San Pablo
Cuando hablaba a los corintios, hacía dos grupos, aquellos que se pierden y los que se salvan. Por los primeros, la cruz es la necedad y locura. Se han dado en el Antiguo Testamento, donde ese símbolo significa instrumento de suplicio. Pero para los que se salvan, ellos tienen la ley completa, la de Cristo, la cruz que se ha convertido en el poder de Dios. Pues, la predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden, mas los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Al ser poder de Dios para los que se salvan es instrumento entonces de gloria. Que sea poder de Dios no significa le estemos dando poderes a la cruz, sino que el Dios estuvo en ella crucificado, y por eso es tan importante, porque en ella manifestó todo su poder. El mismo San Pablo, conociendo la importancia de la cruz, presenta a Cristo como crucificado en los Gálatas. Perdón, tuve que hacer un corte. Digamos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Es muy probable que San Pablo usara el signo de la cruz para enseñar a los Gálatas cómo fue la muerte de Cristo. Por ello, siempre importante la predicación de San Pablo será el misterio de la cruz, porque era necesario que Cristo se presentara como crucificado ante los Gálatas, para que era suficiente importante el sacrificio redentor de Cristo. De la misma forma, nosotros al ver la cruz recordamos ese sacrificio, y esto nos hace vivir en consecuencia con nuestra fe. La cruz para nosotros era entonces señal que nos identifica con Cristo, como la fue la Tau en el pueblo hebreo. Pasa por medio de la oscuridad, por el medio de Jerusalén, pones una señal enfrente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. ¿Es cierto que la cruz fue el arma que mató a Jesús? Pues, un momento, voy a tomar agua. ¿Es cierto que el hombre que cuelga de la cruz es maldito? Esas son de las dos principales objeciones que hacen los hermanos separados. Vamos a responderlas. Ciertamente, la cruz, que es el teléfono vibrando. La cruz era un elemento de tortura, como ya dijimos antes, y así lo concebían los judíos. Pero lo que mató a Cristo fueron nuestros pecados. A Él fue la cruz voluntariamente por nuestros pecados, para salvarnos y redimirnos. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Isaías capítulo 53, versículo 5. Eso quiere decir que realmente el arma que mató a Jesús, que mató a Cristo, fue nuestro pecado y no tanto la cruz material. Deberíamos estar orgullosos de que Él muriera por nosotros, para clavar en la cruz nuestros pecados, para derrotar en la cruz al mismo Satanás. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando a ellas las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 16. En el Nuevo Testamento se le cambia el sentido a la cruz, pasando a ser un instrumento de reconciliación con Dios y no un instrumento de muerte. Ciertamente en el Antiguo Testamento encontramos cómo todo el que cuelga en una cruz es llamado maldito. Pero en el cambio de Cristo, debemos recordar que no se trata solo de un hombre, cualquiera. Era Dios quien fue crucificado. Por tanto, el mismo Dios no puede ser a su vez santo y maldito. Cristo es llamado el Santo de Dios. Esto pasa cuando se saca una cita de contexto, como pretexto. La cita en sí del Deuteronomio está hablando de aquellos hombres que cometen un delito, un crimen digno de muerte. Pero Cristo fue llevado a la cruz sin haber cometido pecado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Esas citas claramente nos demuestran que Cristo murió siendo justo, sin haber cometido ningún crimen o delito. Por tanto, para Él y para su cruz no es aplicable lo establecido en el Deuteronomio,
Por ello es que San Pablo presenta la cruz como signo de triunfo ante el mal, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Desde cuándo se usa la cruz en el cristianismo? Una vez dada la argumentación bíblica, hemos de recurrir a la historia para ver si es cierto la cruz es un símbolo de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos usaban la cruz. Veamos aquí. Veamos que sí. Aquí vamos a leer eso. San Clemente de Alejandría, Estromata, libro sexto, en el siglo III. Hay quienes dicen que los 300 codos son símbolos del Señor, que esto es igual a la cruz, y que los 50 son símbolo de esperanza, perdón, y del perdón que está en Pentecostés. Ahí estamos, una referencia. Tertuliano contra contra Marción, siglo III, libro 3, capítulo 22. Previsto, por lo tanto, e igualmente unido al hecho de que Cristo sufrió. Él predijo que sus justos debían sufrir igualmente que él o con él, tanto los apóstoles como todos los fieles en sucesión. Y él los firmó con ese mismo sello del que habla Ezequiel. Yahvé me dijo: pasa por la puerta, por el medio de Jerusalén, y pon la marca Tau sobre la frente de los hombres. Ahora la letra griega Tau y nuestra propia letra la T en la forma misma de la cruz, que él predijo sería el signo de nuestras frentes en la verdadera Jerusalén católica. En cuanto a la arqueología, la crux capitata, 4 brazos, que se halló en una habitación de clavos de Herculano en 1939, y el famoso cuadro mágico de Pompeya y su desciframiento revelan que los primerísimos cristianos Pompeya y Herculano fueron sepultados por las cenizas del Vesubio en el año 79. Los recordados, amados e imitados por todos oraban y vivían bajo la protección de la cruz de Cristo. En torno a la cruz están también los clavos que servían para fijar el nicho y el toldo que ocultan los símbolos del culto cristiano. Este descubrimiento demuestra que el cristianismo llegó a Italia muy rápidamente, y es históricamente creíble el texto de Hechos 28:14, que supone la existencia de cristianos en Pasoli, cerca de Nápoles, ya en el año 61. Bueno, esto se el video hoy ha sido un poco largo, ¿sí? Un poquillo largo de lo habitual. Dejen en los comentarios, ¿ustedes usan una cruz? Preguntas sobre la cruz. El primer video del canal es sobre las cruces. Yo tengo aquí mi cruz, que me representa como cristiano. Y ustedes, ya dejando claro que la cruz no es un acto maldito para el cristiano, sino de esperanza, de luz, de guía. Déjenme aquí en los comentarios. Y chao, chao.